hermanos, Dios me los bendiga. Bienvenidos todos que de nuevo aquí. Así que espero que hoy estén animados, despiertos. Mi intención no es arrullarlos. Vamos a estar activos. Hay mucha palabra. Le ruego siempre al Señor que no sea yo, que no sea lo que a mí se me ocurra, sino que sea su palabra la que sea hablándonos. Vamos a estar ojeando mucho y pensé que había traído demasiado, intentaba cortarla, así que para la siguiente pues más. Daré hasta donde llegue el tiempo, pero que sepan que tengo mucho. Bueno, también doy la bienvenida a los que están al otro lado de la pantalla, que sea el Señor glorificándose en sus vidas y que realmente sea de mucha bendición esta mañana y que Él sea exaltado y glorificado en todo tiempo. Así que vamos a orar. Bueno, bendito y amadísimo Padre Celestial, te quiero dar muchísimas gracias, Señor, porque realmente tú eres bueno, mi Dios. Muy bueno para con nosotros, para conmigo. Eres fiel, Señor, misericordioso, compasivo. Gracias por la manera en que tú nos sostienes, Señor, así como han orado mis hermanos. Pasamos todos por distintas situaciones, Señor, algunos un poco más difíciles, Señor, según cómo se mire, porque a cada uno le duele su dolor, Señor, pero te damos gracias porque tú eres el Shaddai. Tú eres el Todopoderoso y ninguno de nuestros problemas a ti te queda grande, Señor. ¿Qué son mis minucias, Señor, para ti, que eres el creador de los cielos y la tierra? ¿Qué son, Señor? Nada. Y yo te ruego que me ayudes a eso, a poner, Señor, toda circunstancia en el lugar que se merece. No en el trono que solo te pertenece a ti, Señor, porque soy muy facilita de poner en tu trono cosas que se van a quedar de este lado del sol, mi Dios. Y yo te ruego que nos ayudes, Padre Celestial, a entender tu palabra, a entender el pasado, Señor, para que podamos, mi Dios, también vivir un presente conforme a tu voluntad y para la gloria de tu precioso nombre, Señor. Háblanos a través de tu palabra, mi Dios. Abre nuestros oídos, Señor. Abre nuestros ojos. Danos entendimiento, Señor. Quita todo sueño, todo cansancio, todo malestar, toda preocupación. En el nombre de Jesús, yo sé que las hay. Dolores de todo, Señor. Ansiedades, preocupaciones, angustias. Pero yo te ruego que nada de eso sea estorbo, Señor, durante esta hora, Padre, para nosotros oír tu voz. Tennos aquí, Señor, que tu Espíritu Santo se mueva con poder, Señor. Ya hemos venido, que no solamente nuestros cuerpos estén aquí, sino todo nuestro ser, mi Dios. Glorifícate y también te ruego que del otro lado seas tú hablando a los niños, Dios de los cielos, y fortaleciendo a los maestros. Porque todo es para ti, es para tu gloria y es para tu honra. Señor, los que están del otro lado son la generación que viene y necesitan conocerte a ti también, Señor. Equípalos pues, mi Dios, en tu glorioso nombre. Amén. Así que la vez pasada que prediqué estuvimos en el capítulo 11, ¿cierto? De Nehemías. Y vimos que se necesitaba gente para poblar Jerusalén. Y que algunos decidieron pues venir voluntariamente y otros pues a suertes fueron. Y también vimos que iba a ser una tarea difícil, pero que no era imposible, porque Dios era el que los iba a capacitar y era el que estaba proveyendo, o sea que eso no podía, esa no era la excusa. Y también aprendimos que ningún trabajo que hagamos para Dios es inferior a otro, y que Él no es injusto para olvidar nuestra obra y el trabajo de amor. Eso lo vimos en Hebreos. Entonces hoy, claro, si la vez pasada vimos el capítulo 11, hoy veremos el capítulo 12. Y capítulo 12, y a mí me está dando la sensación que Nehemías quiere que entendamos bien
que todo necesita un orden y que para que en el presente estemos en el lugar que nos corresponde, también debemos conocer el pasado. Porque, bueno, vamos a leer Nehemías 12, pero solo vamos a leer del versículo 1 al 9. Nos ponemos de pie como honra a la palabra del Señor. Dice: estos son los sacerdotes y levitas que subieron con Zorobabel, hijo de Salatiel, y con Jesúa, Seraías, Jeremías, Esdras, Amarías, Maluc, Atus, Secanías, Reún, Meremot, Iddo, Gineto, Abías, Mijamín, Maadías, Bilga, Semaías, Joyarib, Jedaías, Salu, Amoc, Hilcías y Jedaías. Estos eran los príncipes de los sacerdotes y sus hermanos en los días de Jesúa. Y los levitas: Jesúa, Binui, Cadmiel, Serebías, Judá y Matanías, que con sus hermanos oficiaban en los cantos de alabanza. Y Bacbuquías y Uni, sus hermanos, cada cual en su ministerio. ¿Se pueden sentar? Vemos que Nehemías no termina con las listas de nombres. Y dale. Qué interesante, ¿cierto? Tal vez nosotros nos olvidamos de estos nombres, pero vemos que para Dios no. Dios no se olvida de ninguno ni del trabajo de ninguno. Y vemos que en realidad no están todas las personas anotadas, pero vemos que están como los principales. Para garantizar la pureza de la descendencia sacerdotal, se hizo necesario identificar las familias legítimas del periodo de restauración. O sea que se dejó una lista que les serviría como fundamento para identificar a los futuros sacerdotes con derechos en base a su genealogía. O sea que no cualquiera iba a llegar y porque era levita decir, no, es que yo soy sacerdote también. No, a ver, tú de dónde vienes, de quién eres hijo, no eres sacerdote porque lo digas. Bueno, eso pasa en otros sitios, son sacerdotes porque lo dicen, pero no en Israel, no en las tribus de Israel. Sabemos que todos los sacerdotes son levitas, pero no todos los levitas son sacerdotes. Sabemos esto, ¿cierto? Y David había creado como 24 divisiones sacerdotales para servir en el templo cuando éste se construyera. Aún no había templo, pero ya David había dejado muchas indicaciones, e incluso planos del templo que Dios le había mostrado cómo sería el templo y también de cómo las personas iban a servir. Ya todo estaba organizado, había un orden. Dios es un Dios de orden. Pero aquí vemos que Nehemías, en estos de los versículos del 1 al 7, él nos nombra a 22 personas. Entonces, no se sabe qué pasó, faltan 2, porque si eran 24, algunos piensan, pues que a lo mejor al hacer la lista y al copiar, pues se perdieron 2. O que no encontraron los 24 sacerdotes al regreso, porque han estado muchos años fuera, en el exilio, porque lo que estamos viendo, dice, estos son los sacerdotes y levitas que subieron con Zorobabel. Aunque lo está diciendo ahora Nehemías se está devolviendo en el tiempo. No es que estos sacerdotes son los que están ahora. Y también nombra unos levitas que subieron de Babilonia con Zorobabel y con Jesúa. Como les digo, él se está devolviendo más o menos 100 años en el tiempo. Porque Nehemías llegó a Jerusalén alrededor del año 444 a.C., mientras que Zorobabel y otros exiliados habían regresado a Jerusalén sobre el 539 a.C. O sea que él se está devolviendo un montón de tiempo, haciéndonos entender. Claro, hubo un tiempo en el exilio, no había sacerdotes, no había servicio en el templo, no había templo, lo habían destruido. Estaba todo destrozado.
pero se conservaron las listas. ¿Quiénes eran los sacerdotes? ¿Quién? Y asimismo, pues fulanito, hijo de fulanito y menganito. Para cuando regresaron, estos son los sacerdotes que hay ahora. Y también cuando regresan, pues comienzan la reconstrucción del templo. Y en los versículos 8 y 9, pues vemos nombres de levitas, ¿no? También. Y los levitas, Jesúa, Binui, Cadmiel, Serebías, Judá y Matanías, que con sus hermanos oficiaban los cantos de alabanza, y Bacbuquías y Uni, sus hermanos, cada cual en su ministerio. Entonces aquí estamos viendo los nombres de 8 levitas de los que regresaron con Zorobabel. Pero que es cuando leemos Esdras no los nombra. Esdras solo nombra a 2 y ya lo vamos a ver. En total, como levitas, en realidad eran 74. ¿Y por qué lo sabemos? Porque Esdras lo dice. Entonces ven cómo es que la palabra es la que se complementa. Aquí en Nehemías nos dice que habían 8 levitas que volvieron con Zorobabel, pero Esdras nos va a decir, no, es que eran más. Vamos a ir a Esdras, que está unas paginitas más atrás. Esdras, capítulo 2, versículo 40. Dice, los levitas, y arrancando desde el versículo, desde el principio, él está empezando a dar una lista de toda la gente que regresó y con cantidades de personas. O sea que cuando tengan un tiempito en su casa, lleguen y lean quiénes fueron los que volvieron con Zorobabel. Yo solamente me estoy enfocando ahora en los levitas, ¿no? Versículo 2, capítulo 40. Dice, los levitas, los hijos de Jesúa y de Cadmiel, ¿ven? Los mismos que estaban en la lista de Nehemías, de los hijos de Odavías, 74. Nombra 2, Nehemías nos nombra 8, pero que en total eran 74. Y luego también Nehemías nos nombra a Matanías y a Bacbuquías, los leímos ahí. Pero Matanías y Bacbuquías, una cosita más. Que si sumamos también los levitas cantores, que están allí en el versículo 41 de Esdras 2, dice los cantores, los hijos de Asaf, 128. Entonces aumenta la listica, ya tendríamos 202 levitas. ¿Ven? Y como ya les dije, pero Esdras nos nombra solo 2, Nehemías nos nombra 8, pero ya vemos que son bastantes, ya son 202. Y también vemos que se nombran a Matanías y a Bacbuquías, pero estos no debemos confundirlos con los hombres que llevaban el mismo nombre en tiempos de Nehemías. La vez pasada leímos en Nehemías 11, 17, dice, y Matanías, hijo de Micaía, hijo de Zabdi, hijo de Asaf, el principal, el que empezaba las alabanzas y acción de gracias al tiempo de la oración. Bacbuquías el segundo de entre sus hermanos, y Abda, hijo de Samúa, hijo de Galal, hijo de Jedutum. Ven, nos nombra aquí también a Matanías y a Bacbuquías, pero no son los mismos, porque los del capítulo 11 son en tiempo de Nehemías, y los del versículo 2, en el capítulo 12 que estamos leyendo, en los versículos 8 y 9, son en tiempos de Zorobabel, 100 años antes. Que aunque tienen el mismo oficio, están en la alabanza, pero no son los mismos hombres. Lo mismo que Miriam no es nuestra Miriam, hermana de Moisés, se repiten los nombres. Pero es eso para que entendamos que cuando leemos la Biblia, es que es el mismo. No es el mismo. Que incluso aquí mismo leemos que Zorobabel, hijo de Salatiel, vino con Jesúa, pero más abajito leemos otro Jesúa, pero es otro Jesúa que es levita, no el Jesúa que es el sumo sacerdote. Entonces son cositas que hay que ir teniendo en cuenta. Y
Entonces vemos que se guardó un registro de las familias que regresaron de la cautividad con las cifras de cada familia. En Esdras 2 están, entonces les digo, léanlo. Y menganito y su familia tantos, y fulanito y su familia tantos. Al final vinieron con Zorobabel casi 50,000 personas. Así que estas listas se hicieron como para el honor de estas personas, ¿no? Como recompensa de su fe y de su valentía. Porque al final estas personas ya estaban acomodadas en Babilonia. Ellos ya tenían una vida hecha allá, muchos ya habían nacido allá en Babilonia. Sin embargo, cuando se da el decreto de que pueden, pero también muchos tienen el deseo de volver a su tierra, de volver a la ciudad donde está el templo de Dios. Pero saben que la cosa va a ser difícil, que tienen que empezar por reconstruir el templo, reconstruir casas, todo, generar empleos, que fácil no va a ser. Y de que ya hay otra gente que no los va a querer. Ahora esta gente viene aquí, si ya nosotros estamos aquí, ¿no? Entonces, y yo creo que el Señor ha decidido que sí, que estén ahí como también animándonos a ser valientes. Así como ya les dije, como el afecto a su tierra y para incitar a otros a seguir su ejemplo, porque mucha gente se va a quedar aún. Por eso leeremos libros como Esther, gente que todavía se ha quedado allá. Los nombres de todos los que aceptan la liberación llevada a cabo por Jesucristo también se hallarán en una lista, ¿cierto? También estarán en un registro. ¿En dónde estarán? En el libro del Cordero. El libro del Cordero, Apocalipsis nos lo dice. Apocalipsis 13:8, ahí está. Claro, está hablando un poquito el versículo de que está hablando de la bestia y de todos los que se van a postrar ante la bestia, pero el versículo 8 especialmente dice que esa bestia la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces, los moradores, no sé quién quiera ser morador de la tierra. Los moradores de la tierra serán los que se van a postrar ante esa bestia. Pero los ciudadanos del cielo van a estar inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y es interesante que dice que fue inmolado desde el principio del mundo. No fue allí cuando lo mataron los romanos. Ya desde el principio del mundo. O sea, que el Señor fuera crucificado no fue un plan B. No, siempre, desde siempre Dios ya sabía lo que iba a hacer. Que Él era nuestro Redentor, nuestro Salvador, el Cordero perfecto. Amén. Amén. Y entonces este registro, claro, fue guardado también para que se supiese de quién descendían y con quiénes estaban emparentados. Claro, hoy en día tenemos la tecnología, están los registros, uno va al registro civil, nace un niño, va, lo apunta. Claro, ellos todos tenían que hacerlo, también guardar sus registros. Hoy a uno le saben la lista, uno con un numerito se mete y saben qué ha hecho, qué no ha hecho, dónde lo han operado, cuántas veces ha ido urgente, todo, te saben la vida. Y esta gente pues tenía también que ir haciendo sus registros, porque era muy importante el saber, sobre todo a qué tribu perteneces. Recuerden que si una mujer se casaba con un hombre de otra tribu, iba a perder sus tierras porque iban a pasar a otra tierra. Hay tanto cuidado, tanto orden. Ya empecé a lucharlos, Dios mío. Bueno, me ha llamado mucho la atención que Nehemías se haya ido tan atrás para que podamos ubicarnos. Ya no vemos que el enfoque cronológico sea por la línea de los reyes, sino por la de los sacerdotes. Aunque como referencia tenemos al que sería el heredero al trono. Porque ahí dice Zorobabel, pero entonces tenemos que ver quién es Zorobabel. Claro, uno empieza a leer y estos son los sacerdotes y levitas que subieron con Zorobabel, hijo de Salatiel. Claro, yo luego suelto y primero digo, ¿qué subieron? ¿Subieron de dónde? ¿A dónde? Pues entonces, y luego,
Con Zorobabel. ¿Y quién es Zorobabel? Claro, subieron, que aunque ellos vienen de más al norte, vienen de Babilonia, suben a Jerusalén, porque Jerusalén está en un monte, por eso dice subieron, ¿vale? Y Zorobabel es el descendiente al trono. Y también nos nombra ahí el sumo sacerdote, dice, y con Jesúa. Ese Jesúa sería el sumo sacerdote, al que le tocaría. Ajá. A mí me gustaría que nos enfocáramos un poco en ellos, aunque vamos a empezar en Zorobabel, no me va a dar tiempo, yo creo que avanzar mucho, porque hay mucha información. Zorobabel, su nombre quiere decir descendiente de Babel. Y claro, yo me imagino que es porque nació allá, en Babilonia. Aunque él era un judío, pero nació en Babilonia. Y nieto del rey Joaquín, quien fue llevado a Babilonia por Nabucodonosor en el primer exilio en el 597 antes de Cristo. Entonces tenemos que, ve, por eso les digo, uno lee esto y es, ya está. No, hay que entender. Ahora, escudriñar. En Segunda de Reyes, vamos a leer y vamos a ver qué fue lo que pasó, cómo que ese exilio, cómo que Zorobabel es nieto de Joaquín. Segunda de Reyes 24, del 10 al 15. O sea que ahora nos vamos a ir aún más lejos. Dice, en aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad cuando sus siervos la tenían sitiada. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales, y lo prendió el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado. No lo quemó, se lo llevó a cautivo. Y sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real. Miren todo lo que están haciendo. Y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová, como Jehová había dicho. Dios ya había dicho que esto iba a pasar. Y ahora aquí nos está diciendo que pasó. Y dice, y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros. No quedó nadie, excepto los pobres del pueblo de la tierra. Asimismo llevó cautivos a Babilonia a Joaquín, a la madre del rey, a las mujeres del rey, a sus oficiales y a los poderosos de la tierra. Cautivos los llevó de Jerusalén a Babilonia. A todos los hombres de guerra, que fueron 7,000, y a los artesanos y herreros, que fueron 1,000, y a todos los valientes para hacer la guerra, llevó cautivos el rey de Babilonia. Y el rey de Babilonia puso por rey, en lugar de Joaquín, a Matanías su tío, y le cambió el nombre por el de Sedequías. Pero este rey es puesto por Nabucodonosor, no es que viniera en la línea, ¿no? ¡Wow! ¿Ven? Viene Nabucodonosor y se los lleva de Jerusalén a Babilonia. Entonces, claro, cuando regresan con Zorobabel, vienen de Babilonia a Jerusalén. Y se los lleva cautivo, con que va a tener él allá a su hijo, de su hijo a su hijo, y va a ser Zorobabel. Luego, el imperio persa, conforme avanza el tiempo, luego el imperio persa había derrotado y conquistado el imperio de Babilonia en el 539 a.C. El gobierno persa se había establecido con poder, o sea, ellos entraron con mano fuerte. Ya estaba reinando el nieto de Nabucodonosor, Belsasar, cuando entran los persas. Eso está en Daniel, ¿vale?
Pero ¿qué pasa? Que aunque ellos entraron con poder, quería la lealtad de los nuevos súbditos. Entonces, muy posiblemente con la ayuda de Daniel, asesorado por Daniel, Ciro promulgó un decreto permitiéndole a los judíos que volviesen a su patria y reconstruyesen su templo. Porque no fue que ellos de buenas a primeras dijeron, bueno, yo creo que ya es mucho tiempo por aquí, nos podemos ir devolviendo. No era así. Ellos habían sido llevados cautivos y estaban allá cautivos. Vivían, sí, como libres, cada uno en su casa, pero no era que se podían ir yendo como les daba la gana. No. Entonces vamos a ver este decreto. Esdras 1, del 1 al 3. Es mucha historia. Yo cuando estudiaba no me gustaba la historia. Para nada. O sea, ni la historia, ni la geografía, nada de nada. Empecé a enamorarme de la historia y de la geografía gracias a la palabra del Señor. Cuando me rescató. Porque claro, te quedas como, ¿y eso dónde queda? ¿Y eso qué es? ¿Y ese quién era? Y que tal vez me hablaron de Nabucodonosor. Me hablarían de todas esas cosas. Y yo, porque Mercedes dice que ella, le encantaba cómo le explicaban y cómo le hablaban de los jardines colgantes y no sé qué. Yo, si yo lo oí, no me enteré. Tengo que... Y según mis notas, era buena estudiante, pero se ve que estudiaba para el momento, para el examen, porque nada se me quedaba. Ay, qué horror. Y he empezado a tomarle amor a la historia, a la geografía, gracias a la palabra. Y ver, mira, Nabucodonosor, ahora Ciro. Entonces, Esdras 1, del 1 al 3 dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que conste, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Jeremías había profetizado esto que va a pasar. Despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. ¡Wow! Tremendo, ¿cierto? Lees que este rey, que en el momento viene a ser como el rey de reyes, porque es el poderoso en el mundo, pero él está dándole toda la honra a Dios. Él dice, Dios, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, pero él es más que yo. Y me encanta que dice, Jehová Dios de Israel, Él es el Dios. No que porque aquí yo soy rey, porque es lo que tenían los reyes, esa particularidad de creerse en ser Dios. Él dice, no, Él es el Dios. Y le dice que suban y que edifiquen la casa de Dios, el templo. Entonces vemos que sí, que se devuelven muchas familias gracias al decreto de Ciro. Y ya ahí en el capítulo 2, como les dije antes, va a haber una lista de los que se empiezan a devolver. Mire, capítulo 2, versículos 1 y 2 dice, estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, este es otro Nehemías, Seraías, Reelaías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigvai, Reún y Bana. Y así se va a alargar la lista.
Este Nehemías no es Nehemías el de Nehemías, ni este Mardoqueo es Mardoqueo el de Esther. No, porque Mardoqueo el de Esther se va a quedar allá en Persia con Esther. Pero miren que, como dices, estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio. Ya no, Judá no es el reino de Judá. Ahora es una provincia del imperio persa. Luego ahí mismo Esdras 2, versículos 64 y 65 dice: toda la congregación unida como un solo hombre era de 42.360, sin contar sus siervos y siervas, los cuales eran 7.337, y tenían 200 cantores y cantoras. ¡Wow! Así que Zorobabel regresa y dirige más o menos unas 50.000 personas. Cuando sumas son 49.907 que estaban dispuestas a abandonar a Babilonia y volver a Jerusalén. Dispuestos a abandonar lo que fuera que tuvieran. Casas, carros, negocios, amigos. Estuvieron dispuestos por venir a vivir a la ciudad de Dios. Ellos estuvieron dispuestos a abandonarlo todo. Al llegar a la tierra de Jerusalén, Jesúa es el jefe religioso, Jesúa es el sumo sacerdote y Zorobabel va a ser como el jefe político. Y la primera actividad que estos hombres van a hacer o que hicieron fue reconstruir el altar del holocausto. Lo primerito que dijeron, vamos a sacrificar para Dios. Claro, llevaban años en el exilio, no podían sacrificar en otro lugar que no fuera Jerusalén. Todo el que quisiera sacrificar siempre tenía que venir a Jerusalén, al templo. No había templo, no había el altar, estaba todo destruido. Pero es lo primerito que ellos van a hacer, a levantar el altar. Esdras 3, del 1 al 3, dice: cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios, como estaba escrito en Éxodo, ¿vale? Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. O sea, restablecieron los holocaustos, los sacrificios. ¡Wow! Y luego van a comenzar con la reconstrucción del templo. Ahora es el altar, pero luego la reconstrucción del templo. Sigamos leyendo. Esdras 3, del 8 al 11. Ya que avanza un poquito el tiempo, dice: en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Enadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Estaban ahí animándose: venga, hermanos, échele ganas, ¿no? No, de verdad, como es, yo lo veo ahí, si están reconstruyendo un templo físico, en realidad, ¿no? Con piedra, con madera, con todo lo que tenían que usar. Pero a día de hoy es: hermano, ¿cómo está usted? ¿Cómo puedo orar por usted? Sería más esa forma de activar, ¿no?, a los hermanos para reconstruir el templo. Dice: y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos,
para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Están construyendo, pero están alabando. Estemos haciendo lo que estemos haciendo, alabando a Dios. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Ay, no era porque, ay, estamos aquí trabajando y estas piedras y, ay, no, y estas madres. No, no era con queja, con gozo, construyendo para la casa de Dios, el templo de Dios. Pero claro, no hay felicidad completa. No sé si ustedes lo han oído. ¿Qué va a pasar? Como no es de extrañar que no se puede ver un pobre contento. ¿Por qué? Porque se levanta la oposición. Los adversarios de los judíos se dirigieron a los sucesivos reyes de Persia, porque claro, va a avanzar el tiempo y van a haber otros reyes también. ¿Para qué? Para que pararan la obra. Y consiguieron hacer que cesaran las obras varios años. Como en el 535 más o menos así, ellos estaban ahí construyendo y les hicieron parar la obra. Y es hasta el 520, ya en el año de Darío Istapes, que vamos a ver qué pasó. ¿Ves? Saltamos del 3 al 4, pero ya han pasado años. 4, Esdras 4 del 1 al 4, dice, oyendo los enemigos de Judá, es que es lo que no pueden ver un pobre acomodado, estos, y de Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios. Y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Asar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Para empezar, ¿a dónde estaban sacrificando si no había templo? Si estaban sacrificando era dioses falsos. ¿Qué van a venir a juntarse con el pueblo de Dios a construir el templo de Dios? No, que no pasa nada. No, qué concordia Cristo con Belial. No os unáis en yugo desigual, dice la palabra. ¿Y qué pasó? Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene. Ay, vamos allí a la fiesta de... que no pasa nada. No nos conviene. No, que solo vamos a ir a los puesticos a comer las patatas asadas que están buenísimas. No nos conviene. Ah, que vamos a la fiesta del barrio, que ni siquiera sabe a qué santo le están, pero están sacrificando a ídolos. Y con él no pasa nada, sí pasa. Pero estos hombres tuvieron discernimiento y dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. O sea que ya nosotros tenemos una orden. El rey Ciro ya nos dio la autorización. Pues no quedaron muy contentos. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Pues como no te pueden convencer, te van a venir con cuentos, te van a desanimar. Ay, pero usted vaya a esa iglesia que le prohíben ir a la fiesta y que no puede ir al bar. ¿Cómo que no puede ir a la discoteca? ¿Qué tiene de malo si solo va a bailar? ¿No? Ay, pero ¿y por qué no se viste de tal forma? ¿Y qué tiene de malo? Allá los hombres que son los que tienen la mente cochina. ¿No? Y así, desanimándote, queriendo detener la obra, porque Dios está haciendo una obra en nuestras vidas. Porque ahora el templo somos nosotros, como lo vamos a leer.
Y van a encontrar formas como para dañarnos, envenenarnos, desanimarnos. Y de verdad, ¿usted cree que de verdad su matrimonio se le va a enderezar? Yulisa, ¿usted en serio cree eso? Ah, ¿no lo cree? ¿Que su matrimonio se le va a enderezar? ¿Ya lo han desanimado? No, Yulisa, por favor. Otra. Diana, ¿usted creía que su matrimonio se le iba a enderezar? Amén, Dios. Claro, en mis fuerzas yo les digo que en 15 años no pude enderezarlo. Al contrario, pero Dios lo enderezó. Pero Dios sí fue capaz. Y oía voces que decían, ay, pues si no puede vivir con él, pues déjelo, no se amargue, no sea boba, va a estar llorando. Sí, el mundo me decía que no me amargara, que no fuera boba. Y fui boba y le creí a Dios. Y Él enderezó mi matrimonio. Gloria a Dios. Y así mismo, y los convencieron y pararon la obra. Cesó la obra. Pero esta respuesta al rechazo de la asociación reveló sus malas intenciones. Ven que de verdad ellos no querían construir el templo de Dios. Querían ser ahí unos infiltrados, entrar ahí, la cizaña. Eso era lo que ellos querían hacer. Y como no podían atacar la obra a través de una asociación de, ay, vamos a estar juntitos, pues entonces atacarían la obra desanimando a los trabajadores, causando problemas a los constructores y mandando carta al rey Darío para que averiguase si era verdad que Ciro había dado la orden de reconstruir. Claro, ahora ya no está Ciro, ahora está Darío y le mandan una carta. Léanla en su casa, porque es que si no, no nos daría tiempo a tanto, pero vamos a leer 5:17. Dice, y ahora, si al rey parece bien, ellos le van a meter ahí todo un rollo, esta gente vino aquí a empezar a construir y ellos dicen que, y entonces ahora el 17 dice, y ahora, si al rey parece bien, búsquese en la casa de los tesoros del rey que está allí en Babilonia, si es así que por el rey Ciro había sido dada la orden para reedificar esta casa de Dios en Jerusalén. Y se nos envíe a decir la voluntad del rey sobre esto. Claro, ellos esperaban que dijeran, no, ustedes tienen razón. Esta gente se nos está saliendo de las manos. ¿Cómo así que están haciendo lo que les da la gana? Esa era la respuesta que ellos esperaban. Ustedes hicieron muy bien en detener esa obra. Felicitaciones y tenga una bonificación. No. La obra de la reconstrucción del templo había estado parada del 535 al 520, ya se los había dicho. Y al final Darío, el emperador persa, otorgó un permiso a los judíos después de averiguar bien el asunto. Y su respuesta está ahí, en el capítulo 6. Y vamos a ver cómo fue que contestó. 6 del 1 al 12. Voy a leerlo muy rápido porque, uy, Dios mío, el tiempo. Dice, entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros allí en Babilonia. Y fue hallado en Admeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así, memoria. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios y que sus paredes fuesen firmes, su altura de 60 codos y de 60 codos su anchura, hasta con medidas y todo. Y 3 hileras de piedras grandes y una de madera nueva. Y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey. Y también los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y los pasó a Babilonia, sean devueltos. Dios devuelve sus utensilios a su templo. Y vayan a su lugar, al templo que está en Jerusalén, y sean puestos en la casa de Dios, porque habían estado puestos en la casa de ídolos paganos. Ahora pues, Tatnai, gobernador del otro lado del río, Setar-Boznai,
y vuestros compañeros los gobernadores que estáis al otro lado del río, alejaos de allí. Dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey, que tiene del tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra. Y lo que fuere necesario, becerros, carneros y corderos para holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén. Les sea dado día por día sin obstáculo alguno. ¡Wow! Para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. Aún el rey se da cuenta que él necesita que el Dios del cielo obre. También por mí. Miren ustedes, no solo que los dejen, que del rey va a pagar toda la obra, ahora les va a decir una cosita más. También por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él. Y su casa sea hecha muladar por esto, o sea, un basurero. Y el Dios que hizo habitar allí su nombre, destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto, sea cumplido prontamente. El Señor tenga misericordia de todo aquel que quiere venir a interferir en la construcción que Dios está haciendo en nuestras vidas. Más les valdría que se arrepientan. Cualquiera que viene a comerle las orejas a un hijo de Dios, no caigamos en la tentación de oír de que estamos perdiendo el tiempo, de que eso es un cuento chino. Sí, nos van a decir, cada uno es feliz con su cuento chino, yo soy feliz con este cuento hebreo. Feliz porque este cuento hebreo me dice que tengo vida eterna, que Jesús es el Hijo de Dios y que Él me da vida eterna. Amén. O sea que el rey les devuelve lo que se les quitó y aún da orden que de su hacienda y de sus tributos den para la obra de Dios. Y aún los sentencia con su vida si se atreven a meterse a parar la obra. Oremos cuando nos encontremos con esos, ¿cómo es que se llaman? Tadnai y Setarbosnai, cuando se nos atraviesen. Oremos por ellos, que el Señor tenga misericordia, porque van a venir a interferir en la obra. Vamos a leer un poquito más. ¿Qué fue lo que hicieron Tadnai y Setarbosnai? Dice entonces, del 13 al 16, entonces Tadnai, gobernador del otro lado del río, y Setarbosnai y sus compañeros hicieron puntualmente según el rey Darío había ordenado. Bueno. No querían estar colgaditos en un madero, ni que su casa fuera un basurero. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Iddo. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. El primero que da la orden es Dios, y luego pues hemos visto que hay varios reyes ahí involucrados, Ciro, Darío y aún hasta Artajerjes, que vamos a terminar. Y que se cumplió que Dios ya había dado profecía a través de Ageo y de Zacarías. ¡Wow! Zorobabel, como les dije,
es descendiente de Joaquín, leímos. O sea que él es heredero al rey, pero él viene como rey. No. Judá ya no es un reino. Judá ahora es una provincia. Él va a venir ahora como gobernador. Zorobabel ahora es gobernador. Y siguiendo los consejos de los profetas, Ageo y Zacarías, para que lean en sus casas, Ageo 1 del 1 al 15 y Zacarías 4 del 6 al 9, está hablando de todo esto, de reconstruir el templo. Y Zacarías 4 del 6 al 9. Entonces Zorobabel retoma la tarea y la completa en el año 515, o sea, sí se reconstruye el templo. Otra cosa de Zorobabel, muchos dicen que este príncipe de Judá se llamaba también Sesbazar. ¿Qué quiere decir Sesbazar? Que Shamash, Dios del sol, proteja al Padre. Entonces este nombre yo creo que muy seguramente se lo pusieron los babilonios. Recordemos Daniel, Ananías, Isael y Azarías, cómo les cambiaron los nombres, ¿no? Es posible que él usara pues cuando representaba a Ciro. Aparentemente Ciro designó a Sesbazar como gobernador de la restaurada Judá y abasteció al grupo que lo acompañaba de provisiones y muchos tesoros que los babilonios se habían llevado de Jerusalén. Y esto podemos devolvernos un poquito otra vez, Esdras 1, para ver que es así. Esdras 1:8 dice: los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrídates. Están hablando de los tesoros. Por mano de Mitrídates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. ¿Ve que no dice Zorobabel? Dice Sesbazar, que le dio los tesoros del templo. Y en el 1:11 también dice, todos los utensilios de oro y de plata eran 5,400. Todos los hizo llevar Sesbazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. ¿Ve? Sube con todo. Pero ya Nehemías nos está diciendo que es Zorobabel, entonces es el mismo. Y en Esdras 5, 13, 16, lo mismo, cuando ellos les están diciendo a estos que vienen a parar la obra, no es que nosotros estamos aquí por orden de Ciro, y les están haciendo todo el recuento de lo que está pasando en el capítulo 1. Pero leámoslo nuevamente, dice 5 del 13 al 16, dice: pero en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuese reedificada. También los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios que Nabucodonosor había sacado del templo que estaba en Jerusalén y los había llevado al templo de Babilonia, el rey Ciro los sacó del templo de Babilonia y fueron entregados a Sesbazar, a quien había puesto por gobernador. ¿Ve? Y le dijo: toma estos utensilios, ve y llévalos al templo que está en Jerusalén y sea reedificada la casa de Dios en su lugar. Entonces Sesbazar vino y puso los cimientos de la casa de Dios. ¿Quién había empezado los cimientos de la casa de Dios junto con Josué? Zorobabel. Entonces es el mismo, Sesbazar. La cual está en Jerusalén y desde entonces hasta ahora se edifica y aún no está concluida. Claro, cuando se está escribiendo este momento. Luego vimos que sí, que terminaron la obra. Pero hoy nos encontramos en la misma situación que se encontraban ellos cuando vinieron del exilio. Hoy no hay templo. Hoy no hay templo en Jerusalén. Aunque tienen todo preparado para su construcción. Ya está ahí todo listico. No es sino que se ve la orden. Y es más, ya tienen hasta el sumo sacerdote. ¿Nos hace falta un templo a nosotros hoy en día? No. Pero en el Nuevo Testamento tenemos figuras del templo. Y vamos a verlas, cuáles son. Una es la Iglesia Universal. Efesios 2, del 19 al 22.
Efesios 2, 19 al 22. Dice, y me gusta porque, ¿ves? Ellos estaban allá en el exilio y vienen. Y ahora este texto va a decir, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Eh? No es un templo físico de madera y de piedra, pero somos templo del Espíritu. También la iglesia local, también le escribe Pablo a la iglesia que está en Corinto. Primera de Corintios 3, 16 al 17, 16 y 17. Dice, sí, 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Claro, el que ha recibido, ¿no?, al Señor como Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a morar a él. Dice, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Wow, me acaba de venir esta historia, no sé si la han escuchado, de este pastor en Colombia que iba a matar a su hijastra. Wow, he leído esto y me ha venido su imagen, pero es para que lo apliquemos cada uno de nosotros. Siempre que leamos la palabra es para mí, porque somos muy ligeritos a atribuírselo a otro. Como me pasó, vivo al pastor. Que dice, si alguno destruyera el templo de Dios, se supone que era un pastor. Un pastor. Y ahí sí, como dice el pastor, si así era el pastor, ¿cómo serán las ovejas? Pues las ovejas están pidiendo que lo liberen. Y su esposa está pidiendo que lo liberen, porque era un demonio el que había hecho eso, no él. Pues vale, endemoniado estaba, desde luego, porque un hijo de Dios no va a hacer estas cosas, pero tiene que pagar. En una cárcel lo tienen que meter. O sea que mucho cuidado. Leamos el 18, mira, ahora mismo me está diciendo, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Mucho cuidado. Porque la 19, es que la palabra de Dios es tan bella toda. Mire, 19, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Y bueno, ahí va a seguir hablando, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. ¡Wow! ¡Qué texto! Otra figura del templo es el cuerpo del creyente. Aquí mismo en Primera de Corintios 6, 19 y 20. Y bueno, en realidad arranca de antes. Vamos a leerlo desde el 18. 17. Pero el que se une al Señor, ay no, es que es toda. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación.
Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica con su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Es mi cuerpo, es mi vida, hago lo que quiera. No. Si tú dices que has aceptado a Jesús como tu Señor y tu Salvador, no es tu cuerpo y no es tu vida. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y ese precio fue precio de sangre. La sangre del Hijo de Dios. Y aún hay otra figura. Jesucristo mismo, el Señor Jesucristo. Juan 2, 19 y 20. No, 19 al 22. Dice, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Claro, ellos ahora están hablando del templo de Herodes, ¿no? La ampliación del templo. Y más él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Wow, amén. ¿Qué es lo que nos hace falta para la reconstrucción del templo del Rey de Reyes en nuestras vidas? ¿Qué es lo que nos hace falta? Darío tiró la casa por la ventana. Denles todo lo que haga falta. ¿Cómo el Rey de Reyes no nos va a dar a nosotros todo lo que haga falta para que este templo sea reconstruido de día en día y santificado de día en día para que Él habite? Me gusta mucho el texto que dice Filipenses, y con este terminamos. Filipenses 4. ...19 y 20... Mi Dios, como dice Pablo, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios va a suplir. ¿Qué es lo que hace falta? Yo creo que lo que más nos falta es obediencia. Porque no son ni cosas materiales, porque en realidad necesitamos piedras, madera, oro para reconstruir el templo. No, para cuidar este templo lo que necesitamos es obediencia, santificación. Mirar lo que vemos, lo que oímos, dónde vamos, lo que tocamos, lo que hablamos. Es eso como tenemos que cuidar el templo hoy en día. Él va a suplir. Todo lo demás son añadiduras y Él las va a dar. Él las va a dar. ¿Amén? Amén. O sea que nos hemos quedado en el principio de Nehemías 12. Para mí es importante que conozcamos el pasado. Y para Dios también, porque si no, no lo hubiera dejado escrito. Amén. Vamos a orar. Bueno, bendito y amadísimo Padre Celestial, gracias por este paseíto que nos has dado por tu palabra, por la historia, Señor. Sí, hemos leído muchos nombres, muchas cosas, Señor, y tal vez no se nos quedan todas. Pero lo más importante, Señor, es saber que cuando tú dices que algo se va a hacer, se hace. Tú habías dicho que ese templo se iba a reconstruir a través de tus profetas, Ageo y Zacarías, y se reconstruyó, Señor. Gracias. Gracias, porque también a través de Jeremías habías profetizado que
iban a regresar y regresaron, Señor. Y gracias porque tú eres el dueño de la plata, del oro, de todo, Señor, de todas las riquezas. Y das, Señor, sin medida. Gracias porque tú eres el Rey de reyes y Señor de señores. Que aún Darío, aún Ciro, todos ellos, Señor, al final tuvieron que proclamar que tú eres el Dios. Tú eres el Dios, tú eres nuestro Dios. Gracias porque yo puedo decir que tú eres mi Dios y que tú suplirás conforme a tus riquezas en gloria, Señor. Gracias, yo te ruego, Padre Celestial, que esta palabra que hemos leído no sea, ay, es que eso fue allá 500 y pico años antes de Cristo, ¿qué tiene que ver conmigo? Todo, porque tú eres ese mismo Dios que cumplió, Señor, eso que estaba escrito. Por ende, Señor, si tú dijiste que este pueblo iba a regresar y regresó, y tú dices que tú vas a regresar, tú lo vas a hacer, Señor. Si tú dices que tú vas a venir a buscar a tu pueblo, no es que un Zorobabel nos va a llevar de Babilonia, eres tú, Jesús, el Hijo de Dios, quien nos va a llevar, Señor, a la Jerusalén, a la ciudad celestial. ¿Cómo no creerte y cómo no adorarte? Gracias, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a permanecer firmes, cimentados en la roca, la cual es Cristo. No importa cuántos Setarbosnai vengan, Señor, a querernos enredar y engañar y amargarnos o hacernos entristecer porque vivir esta vida es mucho mejor. No, Dios, no permitas. Yo te ruego que guardes a cada uno de tus hijos, Señor, no solo de esta congregación, sino de cualquier otra en la que se predica tu sana doctrina. Y te suplico, mi Dios, por todas esas congregaciones en las que hoy están tergiversando tu palabra, Señor, que tu Espíritu Santo los haga salir del error, Señor. Ten misericordia, Señor, y sácalos del error, Padre. Gracias por esta palabra que es viva y que es eficaz, Señor. Muchísimas gracias por hablarnos, Señor, y por demostrarnos cuánto nos amas. Bendice a tu pueblo, mi Dios, en el nombre glorioso de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y bueno, para los de YouTube, que Dios les bendiga. La próxima semana más, si el Señor no ha venido antes, que sería lo más glorioso. Así que chao, chao.